7:30. Sí, pero está bien. Así somos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tener nuestro estudio. Estamos en el libro de Proverbios y como de costumbre nos reunimos con el fin de poder juntos aprender de la palabra de Dios, ser instruidos. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Nuestra oración es que Cristo nos hable para que nos conceda así la fe necesaria y aprender de su palabra, retener su palabra, pero también aplicar su palabra en nuestro diario vivir, lo cual es lo que se espera. Como dice la Escritura, que su palabra la envía y tiene ese fin de llevar fruto. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios y luego vamos a ir al capítulo 1 de Proverbios. Señor, te damos gracias por esta tarde y este momento que tú nos concedes, el poder acercarnos a tu palabra, reconociendo así que somos necesitados de ser instruidos, corregidos, exhortados. Reconocemos que somos pecadores, que solo por medio de Jesucristo podemos obtener la salvación, la vida eterna, pero también la vida en abundancia a través de tus mandamientos y de tu palabra. Te pedimos así que tú obres en cada uno de nosotros, concediéndonos así el entendimiento, que podamos razonar bien tu palabra, que podamos buscar esas áreas de nuestras vidas y podamos aplicarla. Que sea Jesucristo exaltado y que tu gloria se expresa por medio del Espíritu Santo en nuestras mentes. Gracias, Señor, por todo, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Estamos en Proverbios capítulo 1. Estamos estudiando este libro y brevemente lo que decíamos la semana pasada sobre este libro. ¿Cuántos de nosotros nos gusta a veces en las redes sociales encontrarnos esas frases motivacionales? Hoy despiértate con el pie derecho. Y todavía nos levantamos de la cama, pero estamos viendo el teléfono. Yo me levanto del lado izquierdo, entonces igual siempre tengo que dar media vuelta. ¿Cómo se llama el brasileño? Coelho, no sé. ¿Qué dice? ¿El agua es mojada? Algo profundo, ¿no? Pablo. Algo así. Pablo Coelho. Que dice algo tan obvio que tiene millones de likes. Yo digo, pero eso es tan obvio. Pero se escucha poético. Pero se escucha como poético. Entonces, bueno, la idea es que Proverbio no tiene ese fin, ni siquiera esa utilidad, en el sentido de llenándonos la mente de cosas vacías. Todo lo contrario, tiene el fin de enriquecer nuestras vidas. Y el libro de Proverbios debe de ser entendido como pequeñas frases que se conviertan en máximas para tu vida. Es decir, que a lo largo de los proverbios podamos entender principios que Dios ha revelado y establecido en su palabra en forma muy concisa, precisa, pero que en última instancia tiene el fin de convertirse en algo que debe de gobernar nuestra manera de vivir, de ser instruidos en el camino de justicia. La sabiduría eso implica, saber el camino justo, sabio, prudente que debo de andar. Entonces, esperemos que a lo largo de estos textos que vamos a estar viendo el día de hoy, podamos encontrar esos principios que se convierta en esa frase que se pueda memorizar y que nos puedan ayudar a entender que estos son los principios que Dios ha establecido para gobernar la vida de sus criaturas y especialmente y particularmente de sus hijos. La semana pasada nos quedamos en el verso 7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ojo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros conocemos, estamos rodeados de insensatos, o incluso podemos ser uno de ellos, si no atendemos a la sabiduría, en este caso con el temor a Dios. Pero es interesante que es algo práctico de nuestro diario vivir. Todos los días, o bien tomamos un buen juicio, o somos necios tomando el mal camino. Incluso como padres, creo que la mayoría, si no a excepción de algunos, la mayoría somos padres. Y a nuestros hijos, como veremos más adelante, tenemos esta responsabilidad constante de enseñar principios y vemos muchas veces la necedad en ellos.
¿Cuántas veces se nos dijo a nosotros no meter los dedos ahí? ¿Y cuántos de nosotros perdimos la cabellera ahí? ¿Por qué? Porque fuimos necios, tercos en no atender el consejo sabio. Vemos que aquí se nos enseña el camino, la sabiduría, el camino justo a caminar, a andar, y que los que son necios e insensatos desprecian ese camino, esa sabiduría, incluso la enseñanza. Hay otros que toman la enseñanza, la distorsionan para su propio fin. Pero aquí debemos de ver que el tema principal siempre de Proverbios será, el principio es la sabiduría al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy vamos a ver el verso 8 en adelante, porque nos vamos a enfocar cómo la Escritura nos habla primeramente a nosotros, para equiparnos primeramente a individuos, pero no solamente en ese aspecto. Como toda la Escritura tiene un aspecto más amplio, y vamos a ver cómo nos habla como individuos, pero posteriormente como padres para una siguiente generación, que serían los hijos. Dice el verso 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Obviamente es un aspecto que podemos de entenderlo primeramente, Dios hablándonos como individuos en Cristo Jesús, como hijos suyos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. En un contexto espiritual, es decir, Dios siendo Padre, nosotros siendo hijos, se nos exhorta a escuchar las palabras de Dios, en ese aspecto espiritual. En el segundo aspecto que podemos verlo es, obviamente, de un padre a su hijo, instruyendo a su hijo. Y aquí vemos ya principios que debemos de despertar. Porque vemos individuos siendo instruidos por el Dios Padre Todopoderoso. Segundo, padres instruyendo a sus hijos, en este caso, a la instrucción sabia. También podemos implicar en el contexto, y lo podemos ver también en todo el libro de Proverbios, que son madres instruyendo a sus hijos. Porque eso implica, ¿no? Padres siendo instruidos para instruir a sus hijos, y los padres incluyen no solamente el aspecto varonil, pero también de la mujer, que implica la sabiduría. Hijo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Antes de seguir, creo que debemos de enfatizar algunos otros aspectos, porque vemos aquí que Dios no solamente nos trata en Cristo Jesús como hijos suyos, que necesitamos entender sabiduría y consejo, pero también como individuos siendo instruidos en la verdad, en la sabiduría, en la justicia, que es el tema de todo el libro de Proverbios. Es que tenemos también una función y una responsabilidad de educar a la siguiente generación. Y eso es lo que ha hecho la fe cristiana. La fe cristiana no solamente ha colocado individuos en un rango restaurado bajo Dios, es decir, individuos que estaban opuestos por su pecado y su rebeldía contra Dios. El Evangelio ha traído, y en este caso el cristianismo ha traído, individuos colocarlos en Dios y bajo Dios. En Dios, en comunión, siendo declarados justos, reconciliados, establecidos en paz, en comunión, en amistad, por un lazo de amor que Dios estableció en Cristo Jesús para pecadores, atrayéndonos a través de Él en comunión con Él. En un pacto de amistad, de amor. Es estar en Dios. Pero el segundo aspecto sería estar bajo Dios. Ser instruidos, guiados, enseñados, corregidos, disciplinados bajo la instrucción divina. Por lo tanto, vemos en el verso 8 que son individuos bajo Dios en un aspecto, cuando entendemos, obviamente a lo largo de toda la Escritura, que somos hijos de Dios. Pero el segundo aspecto es que tenemos responsabilidades. No solamente disfrutamos comunión con Dios, en Dios, pero bajo Dios tenemos nuestras responsabilidades en ese pacto de gracia, de amor, de amistad, pero también ético ante Dios. Es decir, somos hijos, debemos de aplicar sus mandamientos, sus sanciones, sus correcciones a nuestros hijos. Vamos a otro texto, Salmo 127, perdón. Porque vamos a ver el tipo de herencia que el Señor nos ha dado y la cual debemos de trabajar.
Muchos de nosotros somos, como que todos, la mayoría somos inmigrantes. Hemos venido de nuestros países con el sueño americano. Y muchas veces podemos perdernos completamente en ese sueño americano y no tener ese temor bajo Dios, bajo los principios del Señor. Pero Dios nos llama, no solamente a través de Jesucristo, primeramente reconciliándonos con Él mismo por medio de su sangre, pero en segundo, a través de sus mandamientos e instrucciones, a cómo debemos de vivir bajo Él. Y ver las prioridades que debemos de tener para poder vivir una vida en Dios, bajo Dios. Y aquí vemos que cuando Dios nos ha concedido, a aquellos que son padres en esta noche, Dios nos ha concedido hijos, ¿cuál debe de ser nuestra óptica en cuanto a los hijos? Dice el Salmo 127, verso 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Aquí le da un valor no solamente a los hijos, pero también el medio por el cual Dios nos concedió esta herencia, el vientre, en este caso de las mujeres que concedió y dio a luz. Aquí le da dignidad no solamente, en este caso el vaso, que es la mujer, pero también los frutos de ese vaso, y en este caso los hijos. Hoy, por ejemplo, tenemos que entender a la luz de este pasaje el respeto a la vida. Hoy tenemos una sociedad que se distancia de estos principios y apoyando más que el aborto. Entonces vemos que ahí hay insensatez, necedad, como leímos en Proverbios 1, capítulo 1, verso 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción del Señor. Ellos, por defender más sus derechos de elegir, al final están aniquilando el derecho de vida de una tercera persona. Aquí vemos que es una herencia la cual debe de ser cuidada bajo Dios, porque es de Dios, no es necesariamente nosotros somos los creadores en sí, somos medios en los cuales a través de nuestras decisiones surgen estos frutos. Pero en última instancia es herencia del Señor, le pertenece al Señor. Dios es el que llama, Dios es el que redime, pero también Dios es el soberano sobre la vida del ser humano. Él la da, Él la quita según su voluntad y bajo sus términos. Y aquí vemos que todo individuo, y particularmente todo cristiano que teme al Señor, tiene que ver, y si es padre de familia, tiene que ver y entender que Dios nos ha concedido una herencia, la cual debemos de cultivar, trabajar, como veremos más adelante en Proverbios. Pero debemos de entender que tenemos una herencia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y aquí nuevamente mencionamos no solamente el medio, pero el fruto que Dios ha concedido a los hijos. Verso 4. Es interesante esto. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y aquí habla de la dicha de tener hijos a temprana edad, porque son como flechas, las saetas son como flechas del valiente. Y aquí vemos que Dios no solamente da herencia, pero nos da una herencia con un fin de trabajarla. Es una flecha, no son, bueno, hay que creer que el chamaco a ver cómo nos crece la enana, no. Tienen el fin de direccionarlos hacia un fin, hacia un propósito. El problema de hoy en día, y particularmente con los evangélicos de hoy en día, y aquí es donde nos agachamos todos, ahí pasa la piedra o nos toca a nosotros, que muchas veces no somos ese tipo de padres valientes que toman a sus hijos en las manos para direccionarlos en los caminos del Señor. Es más, incluso ellos, y muchas veces depende más de otros terceros, ya sea una escuela pública, ya sea el propio Estado, ya sea un comité de políticos que prometen y garantizan la educación de tus hijos, y nosotros doblegamos que estamos dispuestos a entregar el arco y las saetas a manos que no temen a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos de entregar las llaves de su casa a un ladrón? A un insensato que blasfema contra Dios.
no le entregarían una llave de su casa, pero le entregamos a nuestros hijos. Y nos hacemos de la vista gorda. Aquí vemos que tenemos que hacer contracultura. Que la responsabilidad no es del Estado, ni de un comité, ni de los maestros en sí. Es de los padres. El verso claramente dice que es como saetas en manos del valiente. Y el valiente es alguien entendido, conocedor de los tiempos, conocedor de estrategias, de sistemas, de guerras, de batallas. Los domingos estamos estudiando el domingo en la mañana sobre dónde expresamos el campo de batalla. Un valiente conoce los campos de batalla y sabe que su función en este caso de la herencia que hemos recibido, tenemos que direccionarlas con un solo fin. A favor de la causa de Cristo, de los planes de Dios, de la educación, de cultivar en Él principios, verdades, ley divina para instruirlo hacia esa dirección. Por lo tanto, vemos en el verso 4, como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Hoy, a través de las alarmas, porque eso es lo que hacen, a través de alarmas, tratar de contraer, o más bien manejar la conciencia colectiva y decirnos, no estamos acabando el planeta, no tengas tantos hijos. Hay que cuidar las cosas, deja el plástico. Obviamente debemos de cuidar el patio de nuestra casa. No voy a ir a cuidar el patio de la china, del chino, aquel que no conozco. Pero sí voy a cuidar mi patio, voy a cuidar la acera de mi vecindario, porque son cosas próximas que yo puedo hacer algo. Pero hoy en día se nos vende una ideología en la cual tenemos que de alguna forma radicar muchas cosas que veníamos acostumbrados a hacer, y una de ellas era parir hijos. Porque de alguna forma vamos a acabar con el planeta. En cambio la Escritura habla todo lo opuesto. Porque habla hijos habidos en la juventud. Es decir, en el marco del matrimonio, porque ese es el marco que la Escritura habla de la sexualidad, y que debemos de instruir a nuestros hijos de que en este caso la sexualidad es algo bueno y es algo diseñado en los términos de Dios, tenemos que mostrarle, y eso es otro problema que se me está ocurriendo ahorita, de los problemas de los millennials, 30, 40 años, quieren vivir todavía en casa, a expensas de los padres, en lugar de honrar a sus padres, quieren todavía exprimir a los padres, y de esa manera quieren vivir y pasar los días, en lugar de tomar, y la mayoría, y es algo que podemos preguntar, muchos de ellos no quieren responsabilidades. Porque quieren vivir sin responsabilidad a casa, a pagos, Bueno, ese es un problema de los millennials. Entonces, vemos aquí que cuando los hijos son instruidos en todos los principios de la fe cristiana, incluyendo el matrimonio, el sexo dentro del matrimonio, hijo, como dice el apóstol Pablo, si te estás quemando, cásate y disfruta los hijos que el Señor te dé y instrúyelos como saetas en sus caminos. Vemos cómo ya de forma práctica no solamente nos instruye a nosotros, pero nos equipa en una escuela para equipar a la siguiente generación. Por lo tanto, vemos no solamente la bendición que Dios nos ha dado, pero la tarea que tenemos bajo esa herencia. O en este caso, en esa herencia en nuestra mano bajo Dios. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Cuando hoy la media y los grupos colectivistas te dicen no hagas esto, y tú encuentres un sí en la Escritura, haz lo que la Escritura dice. Y no seamos guiados por lo que afuera o el hombre insensato, no sabio, nos enseña. Ahora, no es el tema hoy, pero en otra ocasión, si alguien diga, ¿pero qué? ¿Podemos ser responsables en cuanto a la planificación? Claro que sí. Hay principios que también la Escritura nos enseña de que debemos ser buenos mayordomos, y si no tengo yo los recursos para tener la cantidad de hijos, debo de planificar como un buen mayordomo y ser buen ministrador de la herencia que Dios nos dé. Entonces también la Escritura habla de ambas cosas.
Pero si tú tienes los medios para llenar, así como dice el texto, que eres bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Yo no sé si Dios no está hablando, Dios no está hablando. Luego dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Regresemos a Proverbios, porque encontramos en Proverbios nuevamente, yo sí me alejé mucho, ¿no? El principio entonces de escuchar, de inclinar, de entender como hijos primeramente, pero también crear una cultura con nuestros hijos a escuchar. Porque a lo mejor fue otro principio que pasamos por alto en el verso 8. La palabra oye. ¿Cuántas veces perdemos no solamente... Es algo que a lo mejor Noelia también, mi esposa que está aquí, mi asiática del día de hoy, que hemos dicho que obviamente nuestros hijos ya están creciditos. Ya tenemos un muchacho de 24 y una muchacha de 20. ¿Sí me equivoco? Ya aquí veo que te voy. Y solo son 2 flechas. Y entonces, pero muchas veces decimos, ¿cómo hemos perdido tanto tiempo en nuestra juventud de no solamente de procrear más, pero de saber y conocer con sabiduría y conforme a la palabra de Dios para instruir mejor? Entonces, muchas veces las verdades nos llegaron muy tarde. Y si ustedes tienen niños temprano, qué mayor bendición, qué mayor bienaventuranza es entender estos principios y desde temprana edad aplicarlos a tu vida y crear esa cultura en el hogar, en el temor del Señor. Porque ahí comienza la bendición. Crear en tu propio hogar una cultura que teme y honra a Dios conforme a su palabra. En la bendición de Cristo Jesús. Porque una de las cosas que hablábamos mi esposa y yo era de que incluso nuestras peleas deben de ser consideradas sabias. Es decir, vamos a discutir, pero no lo vamos a hacer enfrente de ellos. Vamos a ser sabios, vamos a expresar nuestras diferencias o discusión, pero no debemos de hacerlo enfrente de ellos. Algo que a nosotros no se nos enseñó. Que hoy a la luz de la Escritura adquirimos ese conocimiento y ese entendimiento. Por lo tanto, si tú eres padre y tienes hijos, debes de entender que el oye, hijo mío, también tiene una implicación tanto positiva como negativa. Positiva en el sentido, atiende mi consejo. Pero también la negativa, no discutas enfrente de tus hijos temas que los deben de solucionar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y que encuentren las maneras bíblicas de someter vuestras voluntades a la voluntad de Dios. Porque ese es el fin de la discusión. ¿Cómo debemos someter nuestras voluntades a la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios nos dice? ¿Es lo que Dios espera de nosotros? ¿O estamos evadiendo los principios y los mandamientos de Dios para establecer mi voluntad? Ya sea desde una perspectiva muy machista o feminista, o más bien ambos complementándose bajo la instrucción divina. Y eso es lo que se espera en el hogar. Por lo tanto, oye, hijo mío, implica no solamente en el aspecto positivo, pero negativo, pero también la cultura que debemos de ejercer en el hogar. Ven, vamos a hablar. Y nos sentamos, hablando en relación con nuestros hijos. O sea, hijo o hija, vamos a escuchar. Primero escucha lo que te quiero decir. Segundo, tengo que escuchar cuál es tu queja, cuál es tu inconformidad. El oír es necesario para una sana conversación. A veces nos alteramos, a veces perdemos el sentido de la conversación y queremos imponer a través de nuestros gritos nuestra postura, nuestra voluntad, nuestra opinión o nuestro argumento que queremos expresar. El oye, hijo mío, tiene implicación. Y que a lo mejor después de esta noche dice, bueno, si algo me aprendí esta noche fue el oye, hijo mío, y tengo que crear cultura en el hogar. Segundo punto que es importante, en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros enseñamos e instruimos a nuestros hijos a escuchar en la iglesia? Entonces la pregunta es, y hay un método que Noelia me compartió y me parece muy apropiado, es crear cultura, es crear tipos de métodos que nos ayuden a este fin, al escuchar. Una de las cosas que
se puede aplicar a nuestros hijos a una edad temprana, la más temprana lo mejor que puedan. Que, por ejemplo, cuando está escuchando el maestro en la escuela dominical, o el sermón, si le toca estar sentado en el sermón, o cualquier otra cosa, escribe las palabras que escuchas. Estamos creando en ellos el oír para que escriban, y tal vez no entienden todo el sermón, pero estamos creando en ellos una disciplina de sentarte a escuchar, y como no vas a escuchar todo, porque hay muchas palabras que no las entiendes, las que sí escuchas, escríbelas. No está aprendiendo a escribir, pues es nuestra tarea enseñarle y no esperar que el maestro termine haciéndolo, palabritas. Y así se escribe padre, así se escribe mamá, y obviamente todos de alguna manera hicimos esa función en el hogar, y se nos exhorta eso, para entonces otros términos, Biblia, Jesús, salvación, regeneración, ay, ese es mucho. Pero la idea es que enriquecer una mente en los principios bíblicos para enriquecer su comprensión del mañana, crear cultura. Por lo tanto, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, en un aspecto práctico, no puedo pasar de este texto, lo siento, pero en un aspecto muy práctico, la madre incluso instruyendo al niño de que cuando el padre está corrigiendo, disciplinando, escriba las palabras que el padre dice. Porque también implica que los padres debemos de bajarnos al nivel de los hijos. Muchas veces, hijos, y creemos que van a entender todo lo que nuestro regaño hicimos, y casi fue un regaño nivel posgrado. Es decir, una discusión que le llevo con la mamá, yo quiero que el niño de 3, 4, 5 años lo entienda. Y aquí implica que la instrucción de tu padre tiene que bajarse al nivel del niño y usar terminología que el niño lo pueda entender, para que de esa manera el hijo pueda oír, el hijo oiga y entienda la instrucción sabia por la cual debe de seguir. Porque el regaño, la instrucción no es expresar nuestra ira. Chamaco, ¿cuándo se convierte? Parece a tu padre. Sino más bien es como saetas en manos de valiente que apuntan, no a que sean como el padre, porque a lo mejor el padre tiene ciertas virtudes, pero no las tiene todas. Pero a Cristo que las tiene todas, ¿verdad? Una visión mayor que la del propio padre. Entonces, vemos en el verso 8 que hay muchas cosas que podemos ver. Prosigamos adelante. Dice el verso 8: y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces aquí vemos que anteriormente lo podíamos entender no solamente como hijo en relación espiritual con nuestro Dios Padre, pero ahora cuando ya se ve en el contexto de un hogar, es una escuela, es una formación. El hogar es el primer lugar de gobierno de nuestras vidas. Ahí aprendemos el respeto a las personas mayores. Yo venía manejando ahorita y escuchaba atrás, no, así no se dice al pastor Rafael. Estamos instruyendo a nuestros hijos a un respeto a los mayores. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros aprendimos eso de chiquito? Y especialmente con nuestros padres o tías o quien nos haya educado. A veces nos hablaron, muchas veces vemos una generación igualada porque tuvimos padres igualados con nosotros, ¿correcto? Entonces, ¿qué esperamos de esas saetas? Que sean respetuosos a sus mayores cuando los padres eran unos igualados con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes no conocen una familia hispana que ve a padres siendo igualados con sus hijos? Que los tratan incluso hasta con palabras groseras ya. Hemos visto casos así. Eres un... ¡Ah, caray! Y uno se pregunta, ¿cómo? Pero no solamente no tienen respeto entre uno a otro, no los tienen con el hijo. Entonces, padres igualados crían hijos igualados. Y esos igualados son los que mañana están en el trabajo, o tu compañero de trabajo, o luego quiere, de alguna forma, ser tu líder, o tu patrón, o tu jefe, o incluso lo peor, un político que quiere controlar tu vida. Entonces, vemos aquí que se requiere no solamente aprender a escuchar,
ser instruido por el padre, pero también dice, no desprecies la dirección de tu madre. Entonces aquí vemos un equipo que tanto padres como madres tienen el enfoque bajo Dios, en Dios y bajo Dios, de instruir a sus saetas, a sus hijos, en el camino correcto, la dirección correcta, el camino hacia donde debe de apuntar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto, hermano? Usted me habla muy bonito hoy, el viernes, pero si viera el demonio que tengo allá. Bueno, si estás en Cristo, si estás en Cristo, si crees verdaderamente en Jesucristo, el Salmo 127 y otros textos que hablan del pacto de gracia, de este pacto que Dios nos ha introducido en comunión con Él, puedes enriquecer un montón de textos que ves tu perspectiva con tus hijos desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva meramente del hombre caído, sino del pacto de Dios, que Dios es que por medio de su palabra concede fe, instrucción, sabiduría, según su gracia, providencia divina. Pero en cuanto a nuestra perspectiva y la manera en que nosotros nos remangamos las manos y metemos las manos en nuestro hogar, pues Deuteronomio capítulo 6, encontramos el mandamiento. Verso 1 y 2. No sé, o todo el capítulo. Pero dice Deuteronomio capítulo 6, verso 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mandamientos, decretos, instrucciones, correcciones que Dios mandó para enseñar. Aquí nuevamente la escuela, el principio de educar. Somos receptores, pero no somos el fin de esa recepción, sino debemos ser medios también para la siguiente generación. Y aquí ya de principio, de forma indirecta, se hace la mención de ese pacto de gracia. Somos receptores de la gracia, pero no somos el fin último de esa gracia, sino debe de ser medios de esa gracia para la siguiente generación. Enseñarse para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Toda tierra que Dios nos concede es para servir a Dios, para que podamos someterla y subyugarla para su gloria. Verso 2. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Algo que debemos de enfatizar una y otra vez es que juntamente con los mandamientos está la bienaventuranza o la bendición. Los mandamientos no lo hacemos para alcanzar algo más allá de la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús. Por ende, por medio de la fe, obedecer, ir por ese camino, ya vamos en un camino de bendición. Ya está en el mandamiento la bendición misma, el ser bienaventurado. Los justos andan en bienaventuranza, andando en esos caminos. No vamos a ver si al final de estos mandamientos alcanzo algo mayor. No, ya tenemos una bendición. Ser perdonados en Cristo Jesús, reconciliados por Él por medio de la fe. Cualquier camino que el Señor me dice, hay bendición ahí. Hay bienaventuranza. Ya hay en el mismo mandamiento la bendición que Dios ha añadido. Se nos dice que debemos de enseñar, temer primeramente al Señor, guardando así. Guardando implica mediante la fe. Obviamente es un tema muy rico que podríamos haberlo, y lo he mencionado anteriormente, pero somos imperfectos, no podemos cumplir los mandamientos de Dios, somos pecadores. Cristo, por medio de su gracia, por medio de la cruz, ha regenerado, ha restaurado, ha renovado nuestra manera de pensar. Mediante la fe andamos en sus caminos, no buscando la perfección. Somos imperfectos, no cumplimos la ley en su perfección. Pero mediante la fe en Cristo Jesús, quien es perfecto, podemos andar en los caminos. Entonces, esa es la bendición. Es por la fe que andamos en los caminos. Luego dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Las bendiciones están ahí. Andar por el camino es sabiduría, es justo. Andar es prolongar. A veces podemos decir en los días malos, decir, ¿qué días tan largos tengo? Es un chiste interno. Pero
es porque hay productividad en muchos aspectos y a veces podemos perdernos y no encontrar las bendiciones. Podemos estar ocupados y glorificar a Dios. Pero nos da a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Ven continuidad? ¿O ven un freno en la gracia y en los mandamientos de Dios? No, hay continuidad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde los mandamientos de Dios, debo de moverme por la fe. Luego dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Luego dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué debe de gobernar nuestras vidas? Sus palabras. Debe estar sobre, no guardada, no olvidada, no extraviada, no indiferente ante nosotros, sobre nuestra mente, nuestra voluntad, sobre nuestras emociones, que en realidad debe de ser afectos, porque es donde nos inclinamos, amamos o aborrecemos algo, debe ser gobernado por la palabra de Dios. Pero aquí viene el verso 7, y la repetirás, ahí está la herramienta. Porque eso es nuestra labor, ser una escuela que repite y repite y repite y repite, porque es el medio que Dios ha establecido para que el conocimiento aumente y aumente y aumente, porque no hay otra manera. No, yo ya lo dije, pastor, yo ya lo dije. No, repite y repite, verso 7, y la repetirás a tus hijos, y hablará de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Ves? Los valientes tienen siempre un objetivo a dónde apuntar. Y usan los medios para que la generación siguiente siga en ese mismo objetivo o fin o objetivo. Y luego dice, y las atarás frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Regresemos a Proverbios para ya ir acercándonos al siguiente verso. Nos emocionamos. ¿Qué hay de aquellos padres creyentes, según, que buscan la manera pues de escapar de alguna manera, diciendo pues que estas fueron instrucciones específicamente para el pueblo de Israel o bajo la ley, y de igual manera dejan que sus hijos pues sigan como dice la voluntad de Dios? Claro. Y Efesios capítulo 6, Pablo, usando el Antiguo Testamento, rectifica, según Gálatas 3, rectifica la misma promesa, pero ahora en nuestra actualidad. Entonces Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, este es el camino de justicia que debemos de andar. En el Señor, las palabras que escuchaste y que repetiste o que se te fueron repetidas una y otra vez, esas palabras te llevan a honrar a tus padres. No es algo espontáneo, Efesios 6, no es algo espontáneo que de repente el chamaco sentimentalmente le va a venir y voy a honrar a mis padres. Es la palabra que fueron enseñadas y repetidas una y otra vez desde su infancia hasta lo largo de su vida, que lo guiará a honrar a sus padres en el Señor. El Señor es quien, obviamente, dio los mandatos. Estoy perdido aquí, iba a ir para mí, antes de seguir eso, porque se me viene un texto rapidito en 1 de Timoteo. ¿Dónde está mi amor? Capítulo 3. Sí. Ajá, gracias, Tami. Como aquí nos sincronizamos. 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, ¿verdad? O 14. No, es segunda, mi amor. Sí, segunda. Sí.
Porque dice Pablo a Timoteo, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo nuevamente toma el Antiguo Testamento, trae, porque no hay descontinuidad, hay continuidad. Lo único que está descontinuado es la meramente ceremonias que apuntaban a Cristo. Pero Cristo siendo nuestro Señor, todo continúa en el Señor. Por eso dice en el Señor. Entonces aquí vemos, y cuando nosotros vamos a la primera carta de Timoteo, vemos que tanto su madre como su abuela estaban en la fe. Entonces vemos el Dios de Abraham, de Isaí, de Jacob, el Dios de la abuela y madre de Timoteo, pues era repetir las palabras del Señor constantemente. Por eso Efesios capítulo 6 dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, que decía Efesios 6, para tus días sean prolongados. Bajo el señorío del Cristo hay continuidad. Las únicas cosas que han descontinuado obviamente son las sombras, y en este caso la ceremonia. Estamos en Proverbios capítulo 8, vamos hacia al 9 y creo que con este vamos a terminar, espero yo. Aquí estamos. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Vemos que la sana instrucción, y en este caso la instrucción bajo Dios, nos enseña no solamente el camino de justicia, pero como hemos dicho anteriormente, forma individuos en el temor de Dios. Y el verso 9 coloca la gracia, y debemos de entender que la implicación aquí de gracia es algo decorativo. El término en sí es hermosura, es algo que embellece, que hace elegancia, que hace a alguien lucir bien. ¿Qué dice el verso? Porque adorno de gracia, de lucir bien, de una buena muestra de la educación, de la cultivación que se te ha hecho, ha procedido de tus padres en el temor del Señor. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Principios, verdades, conforme a la palabra de Dios, forma a valientes, en este caso individuos, que trabajan su siguiente generación en los principios del Señor, y hay hermosura en esa forma de vida, en el temor del Señor. Lo contrario es insensatez, y la insensatez es diabólica, es perversa, porque es reemplazar a Dios para reemplazar tu voluntad, en este caso, establecer tu voluntad. Entonces, eso es lo detestable de la caída y del ser humano. Querer hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. En cambio, el sabio, el justo, el que anda por el camino, el que domina las cosas para glorificar a Dios, en él hay belleza, hay elegancia. ¿Por qué? Porque teme al Señor, pone al Señor en primer lugar. Entonces, vemos aquí, tenía un texto, pero se me fue. Vino y se fue. Así como que aquí estoy, pero me fue. Encuéntrame. Sí, ya no regreso. Pero, trato de acordarme, pero no. Entonces, vemos aquí, entonces creo que nos vamos a detener aquí y vamos a ver si hay alguna pregunta o contribución. Porque vemos cómo hay un llamado esencialmente en este libro, y especialmente, recordemos lo que dijimos en la introducción, son frases pequeñas que se convierten en máximas que gobiernan nuestras vidas. Y creo que estos dos textos que hemos podido ver el día de hoy nos enseñan claramente, no solamente nuestro aspecto, si estamos en Cristo Jesús, nuestro aspecto debajo de Dios, es decir, que debemos de educar nuestra manera de escuchar la palabra de Dios, de reflexionar constantemente la palabra de Dios, de andar en sus caminos, como dice el Salmo 1. Que bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. Nosotros somos prestos a escuchar el consejo de la vecina.
de mi tatarabuelo que no temió a Dios. Pero así lo hicimos, hijito, tú sigues haciendo así. Bueno, si es un principio contrario a la fe cristiana, pues debemos de cancelar eso y decir, no voy a seguir por ese camino o ese consejo. Pero si es un principio que sea justificable conforme a la palabra de Dios, pues es un camino sabio y justo por el cual debemos de atender. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo escuché esto, yo nunca lo había escuchado, o nunca me enseñaron esto, pero yo lo escuché por ahí que es alguien que decía que lo habían enseñado, él quería ir al cine, pero no es cierto. Que no se sienta en silla de pecado. Que en sillas de escarnecedor se ha sentado. Dice, no vayas a los cines porque ahí se han sentado los impíos. Eso no es... He escuchado pastores predicando. Ok, yo nunca fui enseñado así. Sí, de otras cosas muy raras, pero no es. Pero obviamente habla de la manera de andar, comportarse, dirigirse, de entender, incluso de querer enseñar. Es una silla en una forma de que va a la perversión, no a la sabiduría. Luego dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley implica instrucción. Ley es ser instruidos. Y aquí es importante, porque este es el cierre. La ley primeramente su función es enseñarnos que somos pecadores. La ley va a expresar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es justo, nosotros hemos transgredido los mandamientos de Dios, somos pecadores. Pecador implica alguien que no ha dado el blanco, que en lugar de hacer la voluntad de Dios, dar en blanco, ha hecho su voluntad, ha tirado para otro lado. La ley instruye quién es Dios, qué ha dicho que debemos de hacer, y revela también que nosotros no hemos hecho eso y que hemos hecho todo lo opuesto. La ley expresa que hemos pecado, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos engañado, que hemos transgredido los mandamientos de Dios y por lo tanto somos dignos de ser castigados por nuestra desobediencia. Porque la paga o el saldo de nuestra desobediencia es muerte, es condenación, castigo, porque hemos transgredido así los mandamientos de Dios. ¿Cómo el hombre piensa que después de esta vida pasará la eternidad con un ser completamente santo y justo, cuando somos todo lo contrario a lo que Él es? No hay reconciliación. Él es justo, nosotros somos todo lo que es la corrupción. ¿Cómo podemos pensar que nosotros pasaremos toda una eternidad delante de Dios sin ser consumados? Y eso debería de despertar en nosotros la conciencia de que somos reos de condenación a menos que seamos liberados de nosotros mismos y de las consecuencias de nuestros pecados. Y es aquí donde llegamos y decimos gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Porque Jesucristo colocándose en la cruz para recibir así el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y en Él Dios perdonar nuestros pecados, Él es la única causa de por qué pecadores pueden pasar toda una eternidad delante de Dios sin ser consumados. Jesucristo. Amén. Y ese es el Evangelio. Amén. Lo que Dios hizo en Jesucristo a favor de pecadores para su gloria. Porque al fin y al cabo, el medio es salvar pecadores, pero su fin es glorificarse. Y Dios se va a glorificar mostrando así su gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, mira a Jesucristo, abraza su justicia y vive como un justificado, un justo delante de Dios en prepararte, equiparte y establecer así la buena voluntad de Dios para tu vida, para los tuyos, para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos escuchado el día de hoy? Hablaste hace rato de los hijos, que uno no tiene el derecho de, por ejemplo, del aborto. Pero, por ejemplo, si yo ya lo había hablado yo con una vez, pero si es producto de una violación. Claro, hay que castigar al culpable, no al inocente. ¿Estarías de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves? Fácil. No, sí me se vale.
conforme a la ley de Dios, esa persona debe recibir el máximo castigo por tal violación, la cual es muerte. De esa manera se crea conciencia culturalmente, porque los violadores ahora entienden que a través de esos delitos el fin es muerte. Y para eso fue establecido un gobierno limitado a la justicia de Dios. Ellos son los que llevan la espada para castigar y sancionar así los crímenes entre aquellos que manifiestan su pecado exteriormente. Obviamente el pecado interior es solamente por la gracia y el perdón de Cristo Jesús, pero esos pecados que se exteriorizan en crímenes, Dios ha establecido sanciones, los cuales hacen justicia, y en este caso, castigar así al violador. Y si la madre en última instancia, por conciencia, por X razón, no quiere el fruto de esa violación, bien lo puede dar en adopción. Y de esa manera, ella puede quedar satisfecha con la justicia de que el violador fue castigado y de que entregó a un hijo que en su conciencia no quiso aceptarlo por fruto de la violación, pero que padres sí quisieron aceptarlo y trabajar, en este caso, en el temor del Señor y trabajar su vida. Entonces, cuando a la actualidad presentan solamente blanco y negro de una manera muy arbitraria, al final quieren castigar al inocente, recompensar al criminal metiéndolo a la cárcel a expensas de nuestros impuestos y a comer y tener un techo y tener televisión, y de esa manera la conciencia de la población no tiene temor alguno. Y entonces mañana ven a otra mujer y están dispuestos a hacer lo que sus deseos quieren hacer. Entonces la ley enseña no solamente que debemos de amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Nos enseña 10 tablas o 10 mandamientos que nos enseña así cómo está dividido estos dos principios, pero no solamente eso, también nos concede a lo largo de todo el Antiguo Testamento una serie de historias o narrativas de cómo se aplicó esta ley, trayendo así conciencia al pueblo. Entonces tenemos en esta jerarquía 2 principios, 10 mandamientos y multitud de sanciones que se aplicó a esos mandamientos, exaltando así la justicia de Dios. Entonces la respuesta debe de ser así. Correcto. Muy bueno. ¿Alguien más? Totalmente de acuerdo. Es bastante interesante, ¿no? Que de igual manera, así como dice el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, trae a la mente lo que la instrucción de Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Siempre específicamente Dios poniendo su ley como punto principal, sí. Y guiado Josué por la ley de Dios, pues todo le iba a salir específicamente bien. Es bastante interesante porque nos da el punto también de cómo nosotros debemos de tener la misma perspectiva. Correcto. La ley de Dios en nosotros, siendo guiados a través de su palabra. Correcto. Y vemos el lado opuesto también en el caso de Elí, que sus hijos estaban descontrolados y la gente se quejaba de ellos y Elí no los corrigió. Y tuvo un final muy triste Y también. ahí vemos la falta de responsabilidad, las consecuencias de la falta de responsabilidad en este caso. Entonces la relación de la ley, sin Cristo me condena, en Cristo me instruye. Amén. Cristo siendo siempre el Señor de la ley divina. Entonces, y eso es lo que pasa con los creyentes. Sin Cristo, la ley va a exponer tu pecado y va a restringir tu pecado. Pero en Cristo, que ya somos justificados y salvos por la gracia de Dios, nos va a instruir en caminos de justicia para glorificar a Dios. Bueno, pues oremos y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por estos 2 textos que hemos podido estudiar el día de hoy. Y es el llamado fuerte, firme, preciso, a como individuos, como padres, a reconocerte como Dios soberano, como Dios bueno y misericordioso en Cristo Jesús, y que a través de Él nos has revelado así tu gracia, tu verdad, tu instrucción. Te pido así que cada uno de nosotros como individuos o como padres podamos atender así tu palabra y ordenar bien nuestra vida mediante la fe para tu gloria. Instrúyenos a andar
a suyugar todo camino para tu gloria, sabiendo que somos bienaventurados en andar en ellos. Te pedimos así que nuestros hijos también, según la instrucción que tú nos has dado y la repetición de ella, podamos guiarlos, apuntar siempre a las verdades que tú nos has revelado y que tú nos has instruido a repetirlas. Te pedimos así que bendigas a cada uno de nosotros en Cristo Jesús.